Obviamente María Corina Machado es una fiel luchadora y defensora de los derechos civiles en nuestro país. Es alguien que no tiene miedo a enfrentarse a quien sea para defender a los venezolanos. Es una mujer a quien yo personalmente desde hace muchísimo tiempo he admirado. Ella es uno de mis modelos a seguir, si les digo la verdad. Es un honor para mí el presentarles hoy a María Corina Machado, quien hablará de las elecciones venideras en Venezuela. Bien. Perdonen que destruya el escenario. Quien se le ocurre decir que esto no es territorio venezolano es porque no ha puesto el pie en esta ciudad o en este salón. No tienen la menor idea de lo que se llama pisar tierra venezolana. Todos sabemos el momento que estamos viviendo, lo sentimos intensamente. En 140 días no solamente se decide el futuro de las presentes generaciones, sino muchas generaciones de venezolanos. Su vida dependerá de lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer en estos 140 días. Pero más allá, el 7 de octubre también está en juego el futuro de muchos países en América Latina. Yo diría que del hemisferio completo, porque hemos visto cómo en los últimos años ha surgido en diversas partes del mundo un modelo que los especialistas y expertos lo llaman con distintos nombres: democracias liberales, dictaduras posmodernas, neodictaduras, que en mi opinión ha logrado la mayor sofisticación bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías. Estos modelos tienen una fachada democrática, pero esconden un régimen profundamente autoritario y que son muy difíciles de combatir y por lo tanto son muy dañinas. Incluso pueden hacer más daño a una sociedad que hasta las dictaduras tradicionales. ¿Y por qué son tan difíciles de combatir? Pues precisamente por eso, porque parecen democracia en alguna de sus prácticas, como que, por ejemplo, que tienen elecciones cada 8 o 10 meses, y eso les da legitimidad de origen frente a distintas instancias de la comunidad internacional. Y por lo tanto, si parecen democracias, debemos combatirlas como tales, utilizando los caminos y las herramientas de la democracia. Pero no lo son. Y entonces uno se pregunta cómo se combate la dictadura. No es por las vías democráticas tradicionales. Y eso ha sido una tensión que hemos vivido en Venezuela durante muchos años. Pero hemos llegado a una profunda y valioso aprendizaje, en mi opinión. Y es que este tipo de neodictaduras hay que combatirlas de las dos formas: utilizando y recorriendo las herramientas y los instrumentos democráticos, pero también apelando a la resistencia. Solo así, integrando estas dos aproximaciones, estos dos abordajes, podremos enfrentarlos, hacerlos retroceder y finalmente derrotarlos. Si hay venezolanos que yo sé que sienten lo que yo digo muy profundo, son estos que están aquí, enfrente mío en este momento. Aquellos de ustedes que no fueron obligados a dejar el país en contra de su voluntad, por razones diversas, seguramente tienen al lado a alguien muy querido, muy cercano, que sí lo ha sido. Y entienden cómo puede ser desgarrador un proceso y un régimen que apunta fundamentalmente a destruir y a debilitar la familia. ¿Por qué la familia? ¿Por qué la familia? Para mí, después de mucho sufrir, pensar, analizar, vivir estos años, siento que es bastante evidente la respuesta. Es en la familia donde recibimos y transmitimos los valores que nos hacen entender que tenemos derechos individuales a los que no podemos ni vamos a renunciar, pero también tenemos responsabilidades sociales colectivas, donde emprendemos, entendemos y vivimos con el derecho a disentir, el derecho a elegir, el derecho a expresar apasionadamente
nuestros puntos de vista, pero también donde entendemos el valor de la solidaridad, del respeto, del amor. Y eso nos da una gran fortaleza. Por eso estos regímenes buscan atacar y destruir a la familia. Y piensen qué familia venezolana en estos 14 años no ha padecido la tragedia de la muerte de un ser querido, el dolor infinito de la separación física y quizás lo más incomprensible, la incomunicación y la separación producto de las diferencias ideológicas. ¿Cuántos venezolanos no han muerto sin despedirse de sus hijos? ¿Cuántos hermanos tienen años que no se encuentran, que no se apoyan, que no se ayudan? Y eso es precisamente lo que buscan estos sistemas. Por eso yo creo que es importante que reflexionemos sobre la importancia de construir estas redes familiares, comunitarias y sociales para poder generar confianza. Confianza, obviamente, en las instituciones, confianza unos en otros, pero sobre todo partiendo de la confianza en nosotros mismos, en lo que como venezolanos somos capaces de construir, de defender. Y digo esto porque yo creo que para todos ya es evidente que lo que está en juego el 7 de octubre son dos modelos radicalmente distintos. Esto no es una elección más cualquiera. A mí les confieso que me genera una profunda angustia cuando yo oigo a alguna gente decir que esto es una fiesta electoral. No, señores. Esto es una lucha existencial lo que tenemos por delante. Y cuando una persona en Venezuela dice que yo no me meto en política, creo que no terminamos de entender la magnitud de lo que está en juego. No nos engañemos. Lo que representa el régimen de Hugo Chávez es un conjunto de valores absolutamente opuestos a los valores democráticos que nosotros promovemos y queremos. Es un gobierno que sí quiere a los pobres, los quiere pobres, nos necesita pobres para poder ejercer un chantaje político, ético. Es un gobierno que necesita una sociedad dividida, confrontada. Y esa es la explicación de todas las leyes recientes que se han promovido y aprobado, desde la ley de control de precios pasando por la ley de arrendamiento. Buscan confrontar y dividir a la población. Y por supuesto, es un gobierno que vive de la violencia en todas sus formas. Y la violencia se convierte entonces en un gran chantaje. Un gran chantaje tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional. Este es uno de los temas principales que yo quisiera desarrollar más adelante. Ahora, partiendo de la base que estamos de acuerdo en que aquí se contrastan dos valores. Lo que Hugo Chávez representa, un modelo de sumisión, y lo que representa Enrique, que es un equipo de hombres y mujeres que le planteamos a Venezuela un país de superación, de trabajo, de esfuerzo, de responsabilidad, de respeto, de verdadera inclusión, de genuino dolor por el dolor ajeno, de progreso y prosperidad. Partimos de la base que esos son los dos modelos. Yo quisiera plantear que entonces consideremos algunos puntos de partida o premisas que para mí son esenciales a los efectos de analizar este proceso electoral, sus escenarios, sus estrategias, sus consecuencias. Y yo voy a enumerar estas 5 premisas que para mí son esenciales, pero debo decir que no necesariamente todos las compartimos, y eso me preocupa. Porque si no partimos una misma caracterización del régimen y del momento, va a ser difícil alinear todas las estrategias. Hay una primera premisa, y ahí aparece escrito, aunque sin acento. Somos mayoría. Somos mayoría. Yo les pido, cuando se ven en espejo, cada día repítanselo. Cuando vean a sus hijos a los ojos, díganselo ustedes mismos. Todo régimen autoritario, todo, a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, lo primero que quiere es convencer a quienes se le oponen que son minoría. Eso genera todos los incentivos para que la gente se paralice, para que quienes deben invertir no nos den plata, para que la comunidad internacional no nos vea como una opción viable,
y por lo tanto legitimen los abusos de un régimen que dejó de ser democrático hace mucho tiempo. Pero sobre todo nos paraliza a nosotros, a quienes más convencidos estamos, a los empleados públicos, que dicen, ¿para qué me voy a arriesgar si total igual vamos a perder? Entonces, esta estrategia de convencer de que somos minoría es permanente, continua y lamentablemente muy eficiente en Venezuela. Utiliza diversos mecanismos, obviamente apabullando con los medios de comunicación, pero también apalancándose en los estudios de opinión y las encuestas. Yo no voy a decir que todas las encuestas son inexactas, pero yo sí voy a decir dos cosas. Número uno, en países donde hay un alto grado de intimidación política, el miedo afecta considerablemente el resultado de las encuestas. Y eso se ha demostrado en muchos países del mundo. Nicaragua fue un caso clarísimo, donde todas las encuestas decían que Violeta Chamorro iba a perder. Y ganó. Piensen en cualquier persona que está en su casa. Y no me estoy pensando solamente en las que viven en Barinas o en Cucuy o en Táchira. En el centro de Caracas, te tocan la puerta y tú no sabes quién es. ¿Qué van a contestar las personas que tienen miedo de ser identificadas después de haber vivido lo que vivimos con la lista Tascón? Pero agreguen a eso la alteración intencional de las encuestas, porque sabemos que hay empresas que se han dedicado a producir resultados que después no coinciden, pero no hay sanción social ni política hacia estas organizaciones. Les cuento que en Brasil, cuando una empresa reiteradamente comete más de un margen de error en los resultados en sus encuestas, no les permite seguir operando en procesos electorales. Entonces, eso es un tema fundamental que entendamos, porque el tema de las encuestas se puede convertir en un elemento muy desmovilizador para muchas personas. Y en el 2010, ¿se acuerdan? Todas las encuestas decían que no sacábamos ni 30 ni 35 diputados. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero no. ¿Qué pasó? ¡Ganamos! ¡Sacamos la mayoría del voto popular! No más si ustedes no se acuerdan. A mí eso no me volvía nunca. Bastante que costó, ¿no? Cuando nadie lo creía. Cuando nadie lo creía. Y yo recorría Venezuela de arriba abajo diciendo, somos mayoría, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía la gente? No, se la han sacado. Pues bien, yo estoy convencida que somos mayoría y que Enrique está haciendo un esfuerzo sin descanso por consolidar y organizar esta mayoría, visitando casa por casa en todos los estados del país. Ahora, obviamente, hay otra premisa. La segunda premisa, que creo que es importante compartir, es que enfrentamos un régimen claramente autocrático que está dispuesto a hacer todo por permanecer en el poder. Todo. Ustedes saben que Fidel Castro dijo en una oportunidad, eso lo dijo Luis Guillena, que las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguras que las van a ganar. No podemos actuar con ingenuidad. No podemos actuar con ingenuidad. No solamente es un régimen autocrático, sino de comprobarse las denuncias que recientemente han hecho algunos exmagistrados. Estamos frente a un narcoestado. Es fácil decirlo, pero entendemos las implicaciones de lo que esto significa. Vemos lo que está pasando aquí cerca en México, en la lucha contra los carteles. Esto es un Estado luchando contra carteles que han querido penetrar en alguna medida cuerpos de seguridad y algo de las Fuerzas Armadas, pero están afuera los carteles. De comprobarse lo que dice Ponte a Ponte, Velázquez Alvaray, Maclet y otros, los carteles están dentro de los poderes públicos, el sistema judicial, del poder ciudadano, del poder ejecutivo, de la Asamblea Nacional, en gobernaciones, en las Fuerzas Armadas. ¿Entendemos lo que esto significa? Esto es un desafío y un obstáculo sin precedente. Esto es una situación sin precedente, la que nos toca enfrentar. Mi tercera premisa tiene que ver con algo que me imagino que, como esto es